En el corazón de Belfast, donde la historia y la tragedia se entrelazan con cada ladrillo gastado, se alza la prisión de Cramlin Road. Construida en 1845, esta fortaleza de piedra negra fue diseñada para contener a los criminales más peligrosos de Irlanda del Norte. Pero con el tiempo, se convirtió en algo más, un pozo de desesperación donde la injusticia y la brutalidad dejaban cicatrices imborrables. Ethan Carter llegó a Belfast en una lluviosa tarde de noviembre, con su equipo de grabación y una libreta llena de notas sobre leyendas locales. Como periodista especializado en lo paranormal, había documentado numerosos lugares encantados en América, pero nada como Cramlin Road. Esta prisión no solo tenía historias de fantasmas, tenía una energía densa, una presencia que parecía observar desde las sombras. Moira Gallagher, una historiadora local, lo recibió en la entrada principal. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y una mirada severa, pero sus ojos brillaban con el entusiasmo de alguien que conocía cada rincón de la prisión. «Llegas en el momento perfecto», dijo, ajustándose la bufanda. «Esta época del año es cuando Cramlin Road se siente más viva». Ethan arqueó una ceja. «¿Quieres decir embrujada?» «Llama a los espectros como prefieras», respondió ella con una sonrisa tensa. «Ven, te mostraré lo que queda de la prisión, y de quienes nunca se fueron». El interior de Cramlin Road era más frío de lo que Ethan esperaba. No era solo la piedra húmeda, sino la sensación opresiva del lugar. Los pasillos de hierro forjado resonaban con cada paso, amplificando el eco de su propia respiración. «Se construyó con un diseño panóptico», explicó Moira, señalando la disposición de las celdas. Desde un solo punto central, los guardias podían ver todo, pero los prisioneros nunca sabían cuándo estaban siendo observados. Imagínate vivir en un lugar así, siempre con la sensación de que unos ojos invisibles te vigilan. Ethan sintió un escalofrío. Mientras caminaban, Moira le relató la historia de los presos más infames. Asesinos, revolucionarios, ladrones de poca monta. Algunos cumplieron condenas largas, otros solo unos días antes de ser arrastrados a la sala de ejecuciones. «Aquí se ejecutó a 17 personas», continuó ella, con la voz apenas un susurro. «Pero esos son solo los registros oficiales. Dicen que hubo más, cuerpos que nunca fueron reclamados, almas que nunca encontraron paz». Llegaron a un cruce de pasillos, donde el aire se volvía más denso. Ethan sacó su grabadora y la encendió. «¿Este es el corredor de la muerte?» Moira asintió. «Solo los condenados a la horca pasaban por aquí. Imagínate lo que debieron sentir en sus últimos pasos». Ethan enfocó su linterna en el suelo. Las piedras parecían más gastadas, como si hubieran soportado el peso de muchas almas resignadas a su destino. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más gélido. Ethan no creía en supersticiones sin pruebas, pero su instinto le decía que algo estaba fuera de lo normal. Moira se detuvo de golpe. «¿Lo oíste?» Ethan frunció el ceño. «¿Oír qué?» Ella miró a su alrededor, con la expresión tensa. «Pasos. Justo detrás de nosotros». Ethan apagó la linterna y se quedó en silencio. Al principio, solo se escuchaba el goteo lejano del agua en las tuberías antiguas. Luego, un sonido distinto, pasos arrastrándose, lentos, como si algo se moviera en la penumbra. Giró la cabeza rápidamente, apuntando con la luz al pasillo. Estaba vacío.
Moira tragó saliva. No estamos solos. Ethan intentó mantener la calma, pero el vello de sus brazos se erizó. Se acercó a una de las puertas de las celdas y pasó la linterna a través de los barrotes oxidados. Algo le llamó la atención. Sobre la pared de piedra, grabadas con uñas o algún objeto afilado, había palabras desordenadas y casi legibles. No tenía que ser yo. Ethan tomó una foto y sintió que su respiración se volvía pesada. Moira lo miró, preocupada. ¿Estás bien? El periodista se llevó una mano al pecho. No podía explicarlo, pero era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si alguien invisible estuviera presionando su cuerpo. Y entonces, escuchó un susurro, tan bajo que apenas lo distinguió entre el latido acelerado de su corazón. «Corre». Ethan soltó la grabadora y dio un paso atrás. Moira lo sujetó del brazo. «Nos vamos. Ahora». Sin discutir, Ethan recogió su equipo y ambos salieron del corredor de la muerte. Cuando alcanzaron la entrada principal, el periodista miró hacia atrás. En la penumbra, justo en el umbral del pasillo, distinguió una sombra alta y quieta. Parpadeó, y ya no estaba. Pero la sensación seguía allí. La certeza de que, en Cramlin Road, las sombras nunca desaparecían del todo. La historia de Samuel Sam Whitmore había sido olvidada por muchos, enterrada entre los registros de ejecución de Cramlin Road. Pero para quienes aún recordaban su nombre, era el ejemplo perfecto de una justicia corrupta y un destino injusto. Ethan Carter pasó la mañana siguiente revisando viejos archivos en la biblioteca de Belfast. Buscaba detalles sobre el caso de Sam, ese marino estadounidense que, según las historias, murió con una maldición en los labios. Cuanto más leía, más inquietante se volvía la historia. Samuel Whitmore llegó a Belfast en 1922, un hombre joven con el cabello castaño despeinado por la sal del mar. Había servido en la marina mercante y desembarcó en Irlanda buscando un nuevo rumbo en su vida. Pero una noche, en una taberna de Sailortown, el destino le jugó una mala pasada. Según los informes oficiales, Sam fue arrestado después de una pelea que dejó a un hombre muerto en un callejón. Aunque él insistió en su inocencia, el testimonio de un testigo dudoso y la falta de una coartada sólida lo condenaron. El juicio duró menos de 2 semanas, le explicó Moira a Ethan mientras caminaban hacia la sala de ejecuciones. No tenía familia aquí. No tenía a nadie que peleara por él. Ethan asintió, sintiendo el peso de la historia. Había leído que Sam pasó meses en la celda de los condenados a muerte, escribiendo cartas a su país, suplicando que alguien interviniera. Pero nunca recibió respuesta. Moira y Ethan llegaron al corredor donde Sam pasó sus últimos días. A diferencia de las otras áreas de la prisión, este lugar tenía un silencio inquietante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. Esta era su celda, dijo Moira, señalando la tercera puerta de la izquierda. Ethan miró el interior. Estrecho, oscuro, con apenas una litera de hierro y un cubo de madera en la esquina. Había marcas en la pared, rayas talladas con algo afilado. Una cuenta de los días que pasó esperando la muerte. Se acercó a la litera y vio algo grabado en la piedra. Pasó la mano por la superficie fría y polvorienta hasta que las palabras se hicieron legibles. Nunca fui yo. Dios, susurró Moira. Ethan tomó una foto, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Sabes qué fue lo más extraño de su ejecución?
Preguntó Moira mientras salían de la celda. Los guardias reportaron que Sam hablaba solo la noche antes de morir. Susurraba en la oscuridad, como si conversara con alguien. Ethan frunció el ceño. ¿Con quién? Moira le sostuvo la mirada. Nadie lo sabe. El último destino de Sam Whitmore estaba al final del corredor, la sala de ejecuciones. Cuando Moira abrió la puerta, Ethan sintió una presión en el pecho. La habitación era pequeña, con una trampilla de madera en el suelo. Sobre ella, la horca aún colgaba del techo, intacta a pesar del tiempo. La cuerda gruesa pendía como un vestigio de un pasado cruel. Se usaba el método estándar de caída larga, dijo Moira, señalando la trampilla. La cuerda se ajustaba con precisión para romper el cuello del prisionero de inmediato. Ethan tragó saliva y miró alrededor. En las paredes había ganchos y correas de cuero, usados para contener a los condenados si se resistían. Un pequeño banco de madera en la esquina parecía haber sido abandonado en el mismo lugar desde hace décadas. Se acercó a la horca. Justo debajo de la soga, la madera del suelo estaba más gastada, como si los últimos pasos de muchos hubieran erosionado la superficie. Ethan cerró los ojos por un momento, tratando de imaginar lo que sintió Sam en sus últimos segundos. El sonido de la cuerda tensándose. La respiración entrecortada. La sensación de caída repentina. Y entonces, escuchó algo. Un murmullo bajo, distante, casi imperceptible. Volveré. Ethan abrió los ojos de golpe y giró hacia Moira. ¿Lo escuchaste? Ella lo miró con el rostro pálido. ¿Qué escuchaste? Ethan tragó saliva. Una voz. Aquí mismo. Moira respiró hondo y asintió. No eres el primero. Esa noche, Ethan revisó sus grabaciones en la habitación del hotel. Escuchó cada archivo de audio en busca de la voz que había oído en la sala de ejecuciones. Cuando llegó al momento exacto, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En la grabación, su propia voz decía. Se usaba el método estándar de caída larga. Luego, un par de segundos de silencio. Y después, una voz baja, áspera, susurrante. Volveré. Ethan se quedó mirando la pantalla de su laptop, con los auriculares aún en los oídos. El eco de la promesa de Sam Whitmore había sobrevivido a la muerte. Y si decía la verdad, algún día cumpliría su palabra. A pesar de haber presenciado fenómenos inquietantes en Cramlin Road, Ethan Carter no se detuvo. Algo en esa prisión lo atraía, como si las historias no fueran simples ecos del pasado, sino voces que aún clamaban ser escuchadas. El caso de Patrick O'Connor lo obsesionó desde que vio su nombre en los archivos de la biblioteca. Un niño de 15 años, acusado de robar pan para alimentar a su familia, condenado a la horca por un juez implacable. Pero Patrick nunca llegó al cadalso. Prefirió tomar su destino en sus propias manos, usando un trozo de tela para ahorcarse en la celda 13. Desde entonces, su espíritu se convirtió en una de las presencias más temidas de Cramlin Road. Ethan y Moira recorrieron el pasillo donde se encontraba la celda 13. A medida que se acercaban, el ambiente se volvía más frío, más denso. Aquí es, susurró Moira, deteniéndose frente a la puerta de hierro. Ethan encendió su linterna y miró el interior. La celda era aún más pequeña que las demás, con una litera metálica y paredes de piedra húmedas. No había rastros físicos de Patrick,
Pero la sensación de tristeza era abrumadora. ¿Cómo lo encontraron?, preguntó Ethan, ajustando su grabadora. Moira miró la litera vacía. Uno de los guardias hacía la ronda nocturna cuando vio la sombra de Patrick a través de los barrotes. Al principio pensó que dormía, pero cuando abrió la puerta, Moira hizo una pausa y exhaló lentamente. Estaba colgado de una cuerda improvisada. Ethan pasó la linterna por las paredes. Había marcas, nombres y fechas grabadas con uñas o con algún objeto afilado. Pero una en particular llamó su atención. «Perdón, mamá». El periodista sintió un nudo en el estómago. Decidió que pasaría la noche en la celda, solo con su cámara y su grabadora. Moira intentó convencerlo de que era una mala idea. «No eres el primero que lo intenta», dijo con voz tensa. «Algunos lo han hecho por morbo, otros por curiosidad. Pero ninguno ha durado toda la noche». Ethan no se dejó amedrentar. Se instaló con una linterna de batería baja, una cámara en el suelo y su grabadora en la litera. A medida que avanzaban las horas, la prisión quedó en completo silencio. A la medianoche, la temperatura descendió de golpe. El aire se tornó helado, tanto que su aliento se hizo visible. Ethan sintió un leve cosquilleo en la nuca, la misma sensación que uno experimenta cuando alguien lo observa. Y entonces, lo escuchó. Un sollozo. Ethan tragó saliva. «¿Patrick?», susurró. El llanto continuó, suave, lastimero. Tomó la linterna y la dirigió hacia la esquina de la celda. Nada. Pero la sensación de ser observado persistía. Entonces, la cámara se apagó sola. El periodista maldijo y la revisó. La batería, completamente cargada, estaba agotada. Algo estaba absorbiendo la energía. Y justo cuando estaba a punto de decir algo, la puerta de la celda se cerró de golpe. El corazón de Ethan martilleó en su pecho. Se levantó de golpe, sintiendo el sudor frío en la frente. Y entonces lo vio. En la penumbra, en la esquina de la celda, se formó una silueta. Un niño delgado, con ropa andrajada y el rostro pálido. Sus ojos eran pozos oscuros, sin vida. Ethan intentó moverse, pero estaba paralizado. Patrick ladeó la cabeza, observándolo con una mezcla de curiosidad y tristeza. Abrió la boca, como si intentara decir algo, pero de ella solo salió un susurro entrecortado. «No, quiero morir». Ethan sintió que el aire se volvía irrespirable. Y entonces, el niño se elevó lentamente, como si una soga invisible tirara de su cuello. Su cuerpo se estremeció en un espasmo, y sus ojos se fijaron en Ethan con una súplica muda. El periodista sintió un tirón en su garganta, como si algo invisible intentara sujetarlo. La presión aumentó. Un zumbido llenó sus oídos. Y de pronto, todo terminó. La celda quedó vacía. La puerta se abrió lentamente, como si algo hubiera permitido su escape. Ethan cayó de rodillas, jadeando. Había sentido el terror de Patrick. Había sentido lo que él sintió en sus últimos momentos. Se levantó con dificultad y tomó su grabadora. Temblaba al presionar el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchó su propia voz preguntando: «Patrick». Un segundo de silencio. Luego, el sollozo. Y al final, un susurro helado: «No quiero morir».
Ethan salió de la celda con la certeza de que Patrick nunca pudo escapar de Cramlin Road. Y tal vez, nunca lo haría. Después de su aterradora noche en la celda 13, Ethan Carter sintió que la prisión lo estaba devorando poco a poco. La energía de Cramlin Road no solo era opresiva, sino inteligente. No era solo un lugar encantado, sino un escenario de condenación perpetua. Había documentado la historia de Samuel Whitmore y el trágico final de Patrick O'Connor, pero faltaba una pieza clave en el rompecabezas. El verdugo. Moira le había contado que, a lo largo de los años, varios hombres ocuparon el cargo de ejecutor en Cramlin Road. Pero uno de ellos destacaba entre todos, Albert Pierrepoint, el más infame de todos los verdugos británicos. Se decía que había ejecutado a cientos de hombres y que en Cramlin Road, su sombra aún acechaba. Lo que Ethan no sabía era que esa sombra lo esperaba. Ethan decidió explorar nuevamente la sala de ejecuciones, esta vez de madrugada, cuando la prisión estaba en su punto más silencioso. Moira se negó a acompañarlo. «No me quedaré aquí esta noche», dijo con seriedad. «Has despertado algo, Ethan. Y no creo que te deje ir tan fácil». El periodista ignoró la advertencia y regresó al corredor de la muerte. Algo en su interior le decía que la historia no estaba completa. Cada paso que daba resonaba en las paredes de piedra. Cuando llegó a la sala de ejecuciones, encendió su linterna y recorrió con la vista el pequeño cuarto. La horca seguía allí, la cuerda colgando, esperando a su próxima víctima. Pero algo estaba diferente. El aire olía a sudor y cuero. Un hedor rancio, como si alguien acabara de estar allí. Y entonces, la puerta se cerró sola. Ethan sintió un escalofrío. «¿Quién está aquí?», preguntó en voz baja, encendiendo su grabadora. El silencio fue su única respuesta. Hasta que, en la penumbra, algo se movió. La temperatura descendió de golpe. Ethan sintió un peso en los hombros, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando. Y entonces lo vio. Al otro lado de la habitación, junto a la trampilla de la horca, se formó una silueta. Alta, imponente, vestida con un largo abrigo negro. El verdugo. Su rostro estaba oculto bajo la sombra de un sombrero de ala ancha. Pero Ethan no necesitaba verlo para sentir su presencia. Un sonido rompió el silencio. Un chasquido. Era el ruido de un lazo deslizándose entre las manos de alguien. Ethan sintió que su garganta se cerraba. Un tirón invisible lo obligó a inclinarse hacia adelante, como si una soga imaginaria lo estuviera sujetando. Su respiración se volvió entrecortada. Sus pies se levantaron del suelo. Estaba siendo ahorcado. Intentó gritar, pero la presión en su cuello se lo impedía. Sus dedos arañaron la piel de su garganta, buscando una cuerda que no estaba allí. El verdugo dio un paso adelante, y aunque su rostro seguía oculto, Ethan sintió su mirada perforarlo. Y entonces, la voz. Baja, gutural, inhumana. Tu turno. El periodista sintió la oscuridad envolverlo. Su cuerpo se agitó, su visión se tornó borrosa. Estaba a segundos de perder el conocimiento cuando, de repente, todo terminó. Ethan cayó al suelo, jadeando, con las manos aún aferradas a su cuello. Tosió, sintiendo un ardor insoportable en la garganta. Se arrastró hasta la puerta, la abrió de un tirón y salió tambaleándose.
Cuando miró hacia atrás, la sala estaba vacía. Pero la soga aún se balanceaba, como si alguien acabara de soltarla. Ethan no durmió esa noche. Revisó su cámara y su grabadora, buscando pruebas de lo que había ocurrido. El audio era claro. Primero, su propia voz preguntando: ¿quién está aquí? Luego, el silencio. Y después, un chasquido, seguido de una voz grave y fría. Tu turno. Ethan se miró en el espejo de su hotel. En su cuello, había marcas rojizas. Como si alguien realmente hubiera tratado de ahorcarlo. Se lavó la cara con agua fría y miró su reflejo una vez más. Por un instante, creyó ver algo detrás de él. Una sombra alta, con un sombrero de ala ancha. Giró rápidamente, pero no había nadie allí. Sin embargo, una cosa era segura. El verdugo de Cramlin Road nunca se fue. Y ahora, Ethan Carter estaba en su lista. Ethan Carter dejó Belfast al amanecer, con el estómago revuelto y la piel aún marcada por las sombras de Cramlin Road. Había pasado noches en casas encantadas, explorado cementerios olvidados y perseguido historias de fantasmas en cada rincón del mundo, pero nada lo había afectado como esa prisión. No solo la recorrió, ella lo atrapó. Durante el vuelo de regreso a Londres, revisó por última vez su grabadora. Había escuchado los audios una y otra vez, pero una parte de él no quería volver a enfrentarlos. Sin embargo, había algo nuevo. Un fragmento que no recordaba haber grabado. Lo reprodujo con los auriculares puestos. Primero, el sonido de su propia respiración. Luego, el crujido de la madera de la horca. Y finalmente, un susurro. Bajo. Lento. Frío. Nunca se van. Ethan se quitó los auriculares de golpe. Miró a su alrededor. Los pasajeros dormían, las luces del avión estaban tenues. Pero algo en su pecho le decía que la prisión aún lo vigilaba. Que la historia no había terminado. Porque los muertos de Cramlin Road nunca se fueron. Y ahora, tampoco él.